Como no se puso ningún inconveniente al compromiso de las jóvenes con su tía y los reparos del señor Collins por no dejar a los señoras Bennet ni una sola velada durante su visita, fueron firmemente rechazados. A la hora adecuada, el coche partió con él y sus 5 primas hacia América. Al entrar en el salón de los Phillips, las chicas tuvieron la satisfacción de enterarse de que Wickham había aceptado la invitación de su tío y de que estaba en la casa. Después de recibir esta información y cuando todos habían tomado asiento, Collins pudo observar todo a sus anchas. Las dimensiones y el mobiliario de la pieza le causaron tal admiración que confesó haberse creído encontrar en el comedorcito de verano de Rosing. Pero por fin aparecieron los caballeros. Cuando Wickham entró en la estancia, Elizabeth notó que ni antes se había fijado en él, ni después lo había recordado con admiración suficiente. Los oficiales de la guarnición del condado gozaban en general de un prestigio extraordinario. Eran muy apuestos y los mejores se hallaban ahora en la presente reunión. Pero Wickham, por su gallardía, por su soltura y por su airoso andar, era tan superior a ellos como ellos lo eran al rechoncho tío Phillips, que entró el último en el salón apestando a vapor. El señor Wickham era el hombre afortunado al que se tornaban casi todos los ojos femeninos, y Elizabeth fue la mujer afortunada a cuyo lado decidió él tomar asiento. Wickham inició la conversación de un modo tan agradable, a pesar de que se limitó a decir que la noche era húmeda y que probablemente llovería durante mucha parte de la noche. Que Elizabeth se dio cuenta de que los tópicos más comunes, más triviales y más manidos pueden resultar interesantes si se dicen con destreza. Cuando se dispusieron las mesas de juego, Collins vio una oportunidad para devolverle sus atenciones y se sentó a jugar con ella al whist. Conozco poco este juego ahora, le dijo, pero me gustaría aprenderlo mejor debido a mi situación en la vida. La señora Phillips le agradeció su condescendencia, pero no pudo entender aquellas razones. Wickham no jugaba al whist y fue recibido con verdadero entusiasmo en la otra mesa, entre Elizabeth y Lidia. Al principio pareció que había peligro de que Lidia lo absorbiese por completo, porque le gustaba hablar por los codos, pero también era muy aficionada a la lotería. No tardó en centrar todo su interés en el juego y estaba demasiado ocupada en apostar y lanzar exclamaciones cuando tocaban los premios. Como todo el mundo estaba concentrado en el juego, Wickham podía dedicar el tiempo a hablar con Elizabeth, y ella estaba deseando escucharle, aunque no tenía ninguna esperanza de que le contase lo que a ella más le apetecía saber, la historia de su relación con Darcy. Ni siquiera se atrevió a mencionar su nombre. Sin embargo, su curiosidad quedó satisfecha de un modo inesperado. Fue el mismo Wickham el que empezó el tema. Preguntó qué distancia había de Meryton a Netherfield, y después de oír la respuesta de Elizabeth y de unos segundos de titubeo, quiso saber también cuánto tiempo hacía que estaba allí el señor Darcy. 1 mes aproximadamente, contestó Elizabeth, y con ansia de que no acabase ahí el tema, añadió, creo que ese señor posee grandes propiedades en Derbyshire. Sí, repuso Wickham, su hacienda es importante, le proporciona 10.000 libras anuales. Nadie mejor que yo podría darle a usted informes auténticos acerca del señor Darcy, pues he estado particularmente relacionado con su familia desde mi infancia. Elizabeth no pudo evitar demostrar su sorpresa. Le extrañará lo que digo, señorita Bennet, después de haber visto, como vio usted probablemente, la frialdad de nuestro encuentro de ayer. ¿Conoce usted mucho al señor Darcy? Más de lo que desearía, contestó Elizabeth afectuosamente. He pasado 4 días en la misma casa que él y me parece muy antipático. Yo no tengo derecho a decir si es o no antipático, continuó el señor Wickham. No soy el más indicado para ello. Te he conocido durante demasiado tiempo y demasiado bien para ser un juez justo. Me sería imposible ser imparcial. Aquí está usted entre los suyos. Le doy mi palabra de que lo que digo aquí lo diría en cualquier otra casa de la vecindad, menos en Netherfield. Darcy ha disgustado a todo el mundo con su orgullo. No encontrará a nadie que hable mejor de él. No puedo fingir que lo siento, dijo Wickham después de una breve pausa. No siento que él ni nadie
sean estimados solo por sus méritos, pero con Darcy no suele suceder así. La gente se ciega con su fortuna y con su importancia, o le temen por sus distinguidos y soberbios modales, y le ven solo como a él se le antoja que lo vean. Pues yo, a pesar de lo poco que le conozco, le tengo por una mala persona. Wickham se limitó a mover la cabeza y agregó: me pregunto si pensará quedarse en este condado mucho tiempo. No tengo ni idea, pero no oí nada de que se marchase mientras estuvo en Netherfield. Espero que la presencia de Darcy no alterará sus planes de permanecer en la guarnición del condado. Claro que no. No seré el que me vaya por culpa del señor Darcy, y siempre me entristece verle, pero no tengo más que una razón para esquivarle, y puedo proclamarla delante de todo el mundo. Un doloroso pesar por su maltrato, por ser como es. Su padre, señorita Bennet, el último señor Darcy, fue el mejor de los hombres, y mi mejor amigo. No puedo hablar con Darcy sin que se me parte el alma con mil tiernos recuerdos. Su conducta conmigo ha sido indecorosa, pero confieso sinceramente que se lo perdonaría todo menos que haya frustrado las esperanzas de su padre y haya deshonrado su memoria. Elizabeth encontraba que el interés iba en aumento y escuchaba con sus 5 sentidos, pero la índole delicada del asunto le impidió hacer más preguntas. Wickham empezó a hablar de temas más generales, Meryton, la vecindad, la sociedad, y parecía supremamente complacido con lo que ya conocía, hablando especialmente de lo último con gentil pero comprensible galantería. El principal incentivo de mi ingreso en la guarnición del condado, continuó Wickham, fue la esperanza de estar en constante contacto con la sociedad y gente de la buena sociedad. Confieso que me hace falta un poco de vida social, necesito ocupación y compañía. La iglesia debió haber sido mi profesión, pero ya me educaron y hoy estaría en posesión de un valioso rectorado si no hubiese sido por el caballero de quien estaba hablando hace un momento. ¿De veras? Sí, el último señor Darcy dejó dispuesto que se me presentase para ocupar el mejor beneficio eclesiástico de sus dominios. Era mi padrino y me quería entrañablemente. Nunca podré hacer justicia a su bondad. Quería dejarme bien situado y creyó haberlo hecho, pero cuando el puesto quedó vacante fue concedido a otro. Dios mío, exclamó Elizabeth, pero ¿cómo pudo ser eso? ¿Cómo pudieron contradecir su testamento? ¿Por qué no recurrió usted a la justicia? Había tanta informalidad en los términos del legado que la ley no me hubiese dado ninguna esperanza. Un hombre de honor no habría puesto en duda la intención de dichos términos, pero Darcy prefirió dudarlo o tomarlo como una recomendación meramente condicional y afirmó que yo había perdido todos mis derechos por mi extravagancia e imprudencia. Total, o por uno o por otro, lo cierto es que la rectoría quedó vacante hace 2 años, justo cuando yo ya tenía edad para ocuparla, y se la dieron a otro. No es menos cierto que yo no puedo culparme de haber hecho nada para merecer perderla. Tengo un temperamento ardiente, soy indiscreto y acaso haya manifestado mi opinión sobre Darcy algunas veces, y hasta a él mismo, con excesiva franqueza. No recuerdo ninguna otra cosa de la que se me pueda acusar, pero el hecho es que somos muy diferentes y que él me odia. Es vergonzoso, merece ser desacreditado en público. Un día u otro le llegará la hora, pero no seré yo quien lo desacredite. Mientras no puedo olvidar a su padre, nunca podré desafiarle ni desenmascararlo. Elizabeth le honró por tales sentimientos y le pareció más atractivo que nunca mientras lo expresaba. Pero, continuó después de una pausa, ¿cuál puede ser el motivo que puede haberlo inducido a obrar con esa crueldad? Una profunda y enérgica antipatía hacia mí que no puedo atribuir hasta cierto punto más que a los celos. Si el último señor Darcy no me hubiera querido tanto, su hijo me habría soportado mejor. Pero el extraordinario afecto que su padre sentía por mí le irritaba, según creo, desde su más tierna infancia. No tenía carácter para resistir aquella especie de rivalidad en que nos hallábamos, ni la preferencia que a menudo me otorgaba su padre. Recuerdo que un día, en Netherfield, se jactaba de lo implacable de sus sentimientos y de tener un carácter que no perdona.
Su modo de ser es espantoso. No debo hablar de este tema, repuso Wickham. Me resulta difícil ser justo con él. Elizabeth reflexionó de nuevo y al cabo de unos momentos exclamó: tratar de esa manera al ahijado, al amigo, al favorito de su padre, a un hombre que fue seguramente el compañero de su niñez y con el que, según creo que usted ha dicho, le unían estrechos lazos. Nacimos en la misma parroquia, dentro de la misma finca. La mayor parte de nuestra juventud la pasamos juntos, viviendo en la misma casa, compartiendo juegos y siendo objeto de los mismos cuidados paternales. Mi padre empezó con la profesión en la que parece que su tío, el señor Phillips, ha alcanzado tanto prestigio, pero lo dejó todo para servir al señor Darcy y consagró todo su tiempo a administrar la propiedad de Pemberley. El señor Darcy lo estimaba mucho y era su hombre de confianza y su más íntimo amigo. El señor Darcy reconocía a menudo que le debía mucho a la activa superintendencia de mi padre, y cuando, poco antes de que muriese, el señor Darcy le prometió espontáneamente encargarse de mí. Estoy convencido de que lo hizo por pagarle a mi padre una deuda de gratitud a la vez que por el cariño que me tenía. ¡Qué extraño! Exclamó Elizabeth. ¡Qué abominable! Me asombra que el propio orgullo del señor Darcy no le haya obligado a ser justo con usted, porque, aunque solo fuese por ese motivo, es demasiado orgulloso para no ser honrado, y falta de honradez es como debo llamar a lo que ha hecho con usted. Es curioso, contestó Wickham, porque casi todas sus acciones han sido guiadas por el orgullo, que ha sido a menudo su mejor consejero. Para él está más unido a la virtud que ningún otro sentimiento. Es posible que un orgullo tan detestable como el suyo le haya inducido alguna vez a hacer el bien. Sí, le ha llevado con frecuencia a ser liberal y generoso, a dar su dinero a manos llenas, a ser hospitalario, a ayudar a sus colonos y a socorrer a los pobres. El orgullo de familia, su orgullo de hijo, porque está muy orgulloso de lo que era su padre, le ha hecho actuar de ese modo. Tiene también su orgullo de hermano, que, unido a algo de afecto fraternal, le ha convertido en un amabilísimo custodio de la señorita Darcy, y oirá decir muchas veces que es considerado como el más atento y el mejor de los hermanos. ¿Qué clase de muchacha es la señorita Darcy? Wickham hizo un gesto con la cabeza. Quisiera poder decir que es encantadora. Me da pena hablar mal de un Darcy, pero ahora se parece demasiado a su hermano. Es muy orgullosa. De niña era muy cariñosa y complaciente y me tenía un gran afecto. Las horas que he pasado entreteniéndola, pero ahora me es indiferente. Es una hermosa muchacha de 15 o 16 años, creo que muy bien educada. Desde la muerte de su padre vive en Londres con una institutriz. Después de muchas pausas y muchas tentativas de hablar de otros temas, Elizabeth no pudo evitar volver a lo primero y dijo: lo que me asombra es su amistad con el señor Bingley. ¿Cómo puede el señor Bingley, que es el buen humor personificado y es, estoy convencida, verdaderamente amable, tener algo que ver con un hombre como el señor Darcy? ¿Cómo podrán llevarse bien? ¿Conoce usted al señor Bingley? No, no lo conozco. Es un hombre encantador, amable, de carácter dulce. No debe saber cómo es en realidad el señor Darcy. Probablemente no, pero el señor Darcy sabe cómo agradar cuando le apetece. Puede ser una compañía de amena conversación si cree que le merece la pena. El orgullo no le abandona nunca, pero con los ricos adopta una mentalidad liberal. Es justo, sincero, razonable y honrado, debido en parte a su fortuna y a su buena presencia. Poco después terminó la partida de whist y los jugadores se congregaron alrededor de la otra mesa. A Wickham le llamó la atención y después de observar a Colin durante unos minutos, le preguntó en voz baja a Elizabeth si su pariente era amigo de la familia de Brooke. Lady Catherine de Brooke le ha dado hace poco una rectoría, contestó. No sé muy bien quién los presentó, pero no hace mucho tiempo que la conoce. Supongo que sabe que Lady Catherine de Brooke y Lady Anne Darcy eran hermanas, y que por consiguiente Lady Catherine es tía del actual señor Darcy. No, ni idea, no sabía nada de la familia de Lady Catherine.
No tenía noción de su existencia hasta hace 2 días. Su hija, la señorita de Brooke, heredará una enorme fortuna y se dice que ella y su primo unirán las dos haciendas. Esta noticia hizo sonreír a Elizabeth al pensar en la pobre señorita Bingley. En vano eran, pues, todas sus atenciones, en vano inútil todo su afecto por la hermana de Darcy y todos los elogios que de él hacía si ya estaba destinado a otra. El señor Collins, dijo Elizabeth, habla muy bien de Lady Catherine y de su hija, pero por algunos detalles que ha contado de su señoría, sospecho que la gratitud le ciega y que a pesar de ser su protectora, es una mujer arrogante y vanidosa. Creo que es ambas cosas y en alto grado. Hace muchos años que no la veo. Sé que es déspota y el resto del orgullo de su sobrino, que cree que todo el que esté relacionado con él tiene que poseer una inteligencia superior. Elizabeth reconoció que la había retratado muy bien y siguieron charlando juntos hasta que la cena puso fin al juego y permitió a las otras señoras participar de las atenciones de Wickham. Elizabeth se fue prendada de él. De vuelta a casa no podía pensar más que en el señor Wickham y en todo lo que le había dicho, pero durante todo el camino no le dieron oportunidad ni de mencionar su nombre, ya que ni Lydia ni el señor Collins se callaron un segundo. Lydia no paraba de hablar de la lotería, de la que había perdido, de lo que había ganado, y Collins, con elogiar la hospitalidad de los Phillips, asegurar que no le habían importado nada sus pérdidas en el whist, enumerar todos los platos de la cena y repetir constantemente que temía que por su culpa sus primas fuesen apretadas. Tuvo más que decir de lo que habría podido antes de que el carruaje parase delante de la casa de Londres. Al día siguiente, Elizabeth le contó a Jane todo lo que habían hablado Wickham y ella. Jane escuchó con asombroso interés. No podía creer que Darcy fuese tan indigno de la estimación de Bingley y, no obstante, no se atrevía a dudar de la veracidad de un hombre de apariencia afable como Wickham. La mera posibilidad de que hubiese sufrido semejante crueldad era suficiente para avivar sus más tiernos sentimientos, de modo que no tenía más remedio que no pensar mal ni del uno ni del otro, defender la conducta de ambos y atribuir a la casualidad o al error lo que de otro modo no podía explicarse. Tengo la impresión, decía, de que ambos han sido defraudados. Son personas que de algún modo decepcionadas por algo que nosotros no podemos adivinar. Quizá haya sido gente interesada en tergiversar las cosas a las que los enfrentó. En fin, no podemos conjeturar las causas o las circunstancias que los han separado sin que ni uno ni otro sean culpables. Tienen mucha razón. Dime, Jane querida, ¿qué tienes que decir en favor de esa gente interesada que probablemente tuvo que ver con el asunto? Defiéndelos también, si no, nos veremos obligadas a hablar mal de alguien. Ríete de mí todo lo que quieras, pero no me harás cambiar de opinión. Querida Lizzie, ten en cuenta en qué lugar tan deshonroso situó al señor Darcy. Tratar así al favorito de su padre, a alguien al que él había prometido darle un porvenir. Es imposible. Nadie medianamente bueno que aprecie algo el valor de su conducta es capaz de hacerlo. Es posible que sus amigos más íntimos estén tan engañados respecto a él. Oh, no. Creo que es más fácil que la amistad del señor Bingley sea impuesta que el señor Wickham haya inventado semejante historia con nombres, hechos y que la cuente con tanta naturalidad. Y si no es así, que sea el señor Darcy el que lo niegue. Además, había sinceridad en sus ojos. Es realmente difícil, es lamentable. Uno no sabe qué pensar. Perdona, uno sabe exactamente qué pensar. Las dos jóvenes charlaban en el jardín cuando fueron avisarles de la llegada de algunas de las personas de las que estaban justamente hablando. El señor Bingley y sus hermanas venían para invitarlos personalmente al tan esperado baile de Netherfield que había sido fijado para el martes siguiente. Las Bingley se alegraron mucho de ver a su querida amiga. Les parecía que había pasado un siglo desde que habían estado juntas y continuamente le preguntaban
qué había sido de ella desde su separación. Al resto de la familia le prestaron poca atención. A la señora Bennet la evitaron todo lo que les fue posible. Con Elizabeth hablaron muy poco y a las demás ni siquiera les dirigieron la palabra. Se fueron enseguida, levantándose de sus asientos con una rapidez que dejó pasmado a su hermano. Salieron con tanta prisa que parecían estar impacientes por escapar de las atenciones de la señora Bennet. La perspectiva del baile de Netherfield resultaba extraordinariamente apetecible a todos los miembros femeninos de la familia. La señora Bennet lo tomó como un cumplido dedicado a su hija mayor y se sentía particularmente halagada por haber recibido la invitación del señor Bingley en persona y no a través de una ceremoniosa tarjeta. Jane se imaginaba una feliz velada en compañía de sus dos amigas y con la atención del hermano, y Elizabeth pensaba con deleite en bailar todo el tiempo con el señor Wickham y en ver confirmada toda la historia en las miradas y en el comportamiento del señor Darcy. La felicidad que Catherine y Lydia anticipaban dependía menos de su simple hecho o de una persona en particular, porque aunque las dos, como Elizabeth, pensaban bailar la mitad de la noche con Wickham, no era ni mucho menos la única pareja que podía satisfacerlas, y al fin y al cabo, un baile era un baile. Incluso Mary llegó a asegurar a su familia que tampoco a ella le disgustaba la idea de ir. Elizabeth estaba tan animada por la ocasión que, a pesar de que no solía hablarle a Collins más que cuando era necesario, no pudo evitar preguntarle si tenía intención de aceptar la invitación del señor Bingley, y si así lo hacía, si le parecía procedente asistir a fiestas nocturnas. Elizabeth se quedó sorprendida cuando le contestó que no tenía ningún reparo al respecto, y que no temía que el arzobispo ni Lady Catherine de Brooke le censurasen por venturarse al baile. Le aseguro que en absoluto creo, dijo, que un baile como este, organizado por hombre de categoría para gente respetable, pueda tener algo malo. No tengo ningún inconveniente en bailar y espero tener el honor de hacerlo con todas mis bellas primas. Aprovecho ahora esta oportunidad para pedirle, precisamente a usted, señorita Elizabeth, los dos primeros bailes, preferencia que confío que mi prima Jane sepa atribuir a la causa de vida y no a un desprecio hacia ella. Elizabeth se quedó totalmente desilusionada. Ella, que se había propuesto dedicar esos dos bailes tan especiales al señor Wickham, y ahora tenía que bailarlos con el señor Collins. Había elegido mal momento para ponerse tan contenta. En fin, ¿qué podía hacer? No le quedaba más remedio que dejar su dicha y la de Wickham para un poco más tarde y aceptar la propuesta de Collins con el mejor ánimo posible. No le hizo ninguna gracia su galantería, porque detrás de ella se escondía algo más. Por primera vez se le ocurrió pensar que era ella la elegida entre todas las hermanas para ser la señora de la casa parroquial de Hunsford y para asistir a las partidas de cuadrilla de Rosing en ausencia de visitantes más selectos. Esta idea no tardó en convertirse en convicción cuando observó las crecientes atenciones de Collins para con ella y oyó sus frecuentes tentativas de elogiar su ingenio y vivacidad. Aunque a ella el efecto que causaban sus encantos en este caso, más que complacerla, la dejó atónita. Su madre pronto le dio a entender que la posibilidad de aquel matrimonio le agradaba en exceso. Probablemente el señor Collins nunca le haría semejante proposición, y hasta que lo hiciese era una pérdida de tiempo discutir por él. Si no hubiese tenido que hacer los preparativos para el baile de Netherfield, las Bennet menores habían llegado a un estado digno de compasión, ya que desde el día de la invitación hasta el baile la lluvia no cesó un momento, impidiéndoles ir ni una sola vez a Meryton. Ni tía, ni oficiales, ni chismes que contar. La misma Elizabeth dio su paciencia por esta prueba con aquel mal tiempo y suspendió totalmente los progresos de su amistad con Wickham. Solo el baile del martes pudo hacer soportable a Catherine y a Lydia un viernes, sábado, domingo y lunes como aquellos. Capítulo 18. Hasta que Elizabeth entró en el salón de Netherfield y buscó en vano entre el grupo de casacarrojas reunidas a Wickham,
No se le ocurrió pensar que podía no hallarse entre los invitados. La certeza de encontrarlo le había hecho olvidarse de lo que con razón la habría alarmado. Se había arreglado con más esmero que de costumbre y estaba preparada con el espíritu muy alto para conquistar todo lo que permaneciese indómito en su corazón, confiando que era el mejor galardón que podría conseguir en el curso de la velada. Pero en un instante le sobrevino la horrible sospecha de que Wickham podía haber sido omitido de la lista de oficiales invitados de Bingley para complacer a Darcy. Ese no era exactamente el caso. Su ausencia fue definitivamente confirmada por el señor Denny, quien a Lidia se dirigió ansiosamente y quien le contó que el señor Wickham se había visto obligado a ir a la capital para resolver unos asuntos el día antes y no había regresado todavía, y con una sonrisa significativa añadió: no creo que esos asuntos le hubiesen retenido precisamente hoy, si no hubiese querido evitar encontrarse aquí con cierto caballero. Lidia no oyó estas palabras, pero Elizabeth sí, aunque su primera sospecha no había sido cierta. Darcy era igualmente responsable de la ausencia de Wickham. Su antipatía hacia el primero se exasperó de tal modo que apenas pudo contestar con cortesía a las amables preguntas que Darcy le hizo al acercarse a ella poco después. Cualquier atención o tolerancia hacia Darcy significaba una injuria para Wickham. Decidió no tener ninguna conversación con Darcy y se puso de un humor que ni siquiera pudo disimular al hablar con Bingley, pues su ciega parcialidad la irritaba. Pero el mal humor no estaba hecho para Elizabeth, y a pesar de que estropearon todos sus planes para la noche, se la pasó pronto. Después de contarle sus penas a Charlotte Lucas, a quien hacía una semana que no veía, pronto se encontró con ánimo para transigir con toda la rareza de su primo y se dirigió a él. Sin embargo, los dos primeros bailes le devolvieron la angustia y fueron como una penitencia. El señor Collins, torpe y solemne, disculpándose en vez de atender al compás y perdiendo el paso sin darse cuenta, le daba toda la pena y la vergüenza que una pareja desagradable puede dar en un par de bailes. Librarse de él fue como alcanzar el éxtasis. Después tuvo el alivio de bailar con un oficial con el que pudo hablar del señor Wickham, enterándose de que todo el mundo le apreciaba. Al terminar este baile, volvió con Charlotte Lucas y estaban charlando cuando de repente se dio cuenta de que el señor Darcy se había acercado a ella y le estaba pidiendo el próximo baile. La cogió tan de sorpresa que sin saber qué hacía, aceptó. Darcy se fue acto enseguida y ella, que se había puesto muy nerviosa, se quedó allí deseando recuperar la calma. Charlotte trató de consolarla. A lo mejor lo encuentras encantador. No lo quiera Dios. Eso sería la mayor de todas las desgracias. Encontrar encantador a un hombre que debe ser odiado. No me desees tanto mal. Cuando se reanudó el baile, Darcy se le acercó para tomarla de la mano y Charlotte no pudo evitar advertirle al oído que no fuera una tonta y que no dejase que su capricho por Wickham le hiciese parecer antipática a los ojos de un hombre que valía 10 veces más que él. Elizabeth no contestó. Ocupó su lugar en la pista, asombrada por la dignidad que le otorgaba el hallarse frente a frente con Darcy, leyendo en los ojos de todos sus vecinos el mismo asombro al contemplar el acontecimiento. Estuvieron un rato sin decir palabra. Elizabeth empezó a pensar que el silencio iba a durar hasta el final de los dos bailes. Al principio estaba decidida a no romperlo, cuando de pronto pensó que el peor castigo para su pareja sería obligarle a hablar, e hizo una pequeña observación sobre el baile. Darcy contestó y volvió a quedarse callado. Después de una pausa de unos minutos, Elizabeth tomó la palabra por segunda vez y le dijo: ahora le toca a usted decir algo, señor Darcy. Yo ya he hablado del baile y usted debería hacer algún comentario sobre las dimensiones del salón y sobre el número de parejas. Él sonrió y le aseguró que diría todo lo que ella deseaba escuchar. Muy bien, no está mal esa respuesta de momento. Quizá poco a poco me convenza de que los bailes privados son más agradables que los públicos, pero ahora podemos permanecer callados. ¿Acostumbra usted a hablar mientras baila?
Algunas veces es preciso hablar un poco, ¿no cree? Sería extraño estar juntos durante media hora sin decir ni una palabra, pero en la atención de algunos hay que llevar la conversación de modo que no se vean obligados a tener que decir más de lo preciso. ¿Se refiere a usted misma o lo dice por mí? Por los dos, replicó Elizabeth con coquetería, pues he encontrado un gran parecido en nuestra forma de ser. Los dos somos insociables, taciturnos y enemigos de hablar, a menos que esperemos decir algo que deslumbre a todos los presentes y pase a la posteridad con todo el brillo de un proverbio. Él no contestó y parecía que ya no abriría la boca hasta finalizar el baile, cuando él le preguntó si ella y sus hermanas iban a menudo a Meryton. Elizabeth contestó afirmativamente. Incapaz de resistir la tentación, añadió: Cuando nos encontró usted el otro día, acabábamos precisamente de conocer a un nuevo amigo, pero no dijo una palabra. Elizabeth, aunque reprochándose a sí misma su debilidad, prefirió no continuar. Al fin, Darcy habló, y de forma obligada dijo: El señor Wickham está dotado de tan gratos modales que ciertamente puede hacer amigos con facilidad. Lo que es menos cierto es que sea igualmente capaz de conservarlos. Él ha tenido la desgracia de perder su amistad, dijo el padre enfáticamente, de tal forma que sufrirá por ello toda la vida. Darcy no contestó y se notó que estaba deseoso de cambiar de tema. En ese momento, Sir William Lucas pasaba cerca de ellos al atravesar la pista de baile con la intención de ir al otro extremo del salón, y al ver al señor Darcy, se detuvo y le hizo una reverencia con toda cortesía para felicitarle por su modo de bailar y por su pareja. Estoy sumamente complacido, estimado señor, tan excelente modo de bailar no se ve con frecuencia. Es evidente que pertenece usted a los ambientes más distinguidos. Permítame decirle, sin embargo, que su bella pareja en nada desmerece de usted, y que espero volver a gozar de este placer, especialmente cuando cierto acontecimiento muy deseado, querida Elizabeth, tirando a Jane de Bingley, tenga lugar. ¿Cuántas felicitaciones habrá entonces? Apeló el señor Darcy, pero no quiero interrumpirle, señor. Me agradecerá que no le prive más de la cautivadora conversación de esta señorita, cuyos hermosos ojos me están también recriminando. Darcy apenas escuchó esta última parte de su discurso, pero la alusión a su amigo pareció impresionarle mucho, y con una grave expresión dirigió la mirada hacia Bingley y Jane, que bailaban juntos. No obstante, se sobrepuso en breve y volviéndose hacia Elizabeth dijo: La interrupción de Sir William me ha hecho olvidar de qué estábamos hablando. Creo que no estábamos hablando. Sir William no podría haber interrumpido a otra pareja en todo el salón que tuviese menos que decirse el uno al otro. Ya hemos probado con los otros temas sin éxito. No tengo ni idea de qué podemos hablar ahora. ¿Qué piensa de los libros? Le preguntó sonriendo. ¿Los libros? Oh, no. Estoy segura que no leemos nunca los mismos, o por lo menos no sacamos las mismas impresiones. Lamento que piense eso, pero si así fuera, de cualquier modo, no nos faltaría tema. Podemos comprobar nuestras diversas opiniones. No, no puedo hablar de libros en un salón de baile. Tengo la cabeza ocupada con otras cosas. En este lugar uno piensa nada más que en el presente, ¿verdad? Dijo él con una mirada de duda. Sí, siempre, contestó ella sin saber lo que decía, pero se le había ido el pensamiento a otra parte, según demostró al exclamar repetidamente. Recuerdo haberle oído decir en una ocasión que usted raramente perdonaba, que cuando había concebido un resentimiento era imposible aplacarlo. Supongo, por lo tanto, que será muy cauto en concebir sentimientos. Efectivamente, contestó Darcy con voz firme. ¿Y no se deja cegar alguna vez por los prejuicios? Espero que no. Los que no cambian nunca de opinión deben cerciorarse bien antes de juzgar. ¿Puedo preguntarle cuál es la intención de estas preguntas? Conocer su carácter sencillamente, dijo Elizabeth, tratando de encubrir su seriedad. Estoy intentando descifrarlo. ¿Y a qué conclusión ha llegado? A ninguna, dijo meneando la cabeza. He oído cosas tan diferentes de usted que no consigo aclararlo.
Reconozco, contestó él con gravedad, que las opiniones acerca de mí pueden ser muy diversas, y desearía, señorita Bennet, que no esbozase mi carácter en este momento, porque tengo razones para temer que el resultado no reflejaría la verdad. Pero si no lo hago ahora, puede que no tenga otra oportunidad. De ningún modo desearía impedir cualquier satisfacción suya, repuso él fríamente. Elizabeth no habló más y terminó el baile. Se separaron en silencio, los dos insatisfechos, aunque en distinto grado, pues en el corazón de Darcy había un poderoso sentimiento de tolerancia hacia ella, lo que hizo que pronto la perdonara y concentrase toda su ira contra otro. No hacía mucho que se habían separado cuando la señorita Bingley se acercó a Elizabeth y con una expresión de amabilidad y de desdeñar le dijo: Así que, señorita Elisa, está usted encantada con el señor Wickham. Me he enterado por su hermana, que me ha hablado de él y me ha hecho mil preguntas. Me parece que ese joven se olvidó de contarle, entre muchas otras cosas, que es el hijo del viejo Wickham, el administrador del señor Darcy. Déjeme que le aconseje, como amiga, que no se fíe demasiado de todo lo que le cuente, porque eso de que el señor Darcy le trató mal es completamente falso. Por el contrario, siempre ha sido extraordinariamente amable con él, aunque George Wisham se ha portado con el señor Darcy de la manera más infame. No conozco los pormenores, pero sé muy bien que el señor Darcy no es de ningún modo el culpable, que no puede soportar ni oír el nombre de George Wickham y que, aunque mi hermano consideró que no podía evitar incluirlo en la lista de oficiales invitados, él se alegró enormemente de que él mismo se había apartado de su camino. El mero hecho de que haya venido aquí al campo es una verdadera insolencia, y no logro entender cómo se ha atrevido a hacerlo. La compadezco, señorita Elisa, por este descubrimiento de la culpabilidad de su favorito, pero en realidad, teniendo en cuenta su origen, no se podía esperar nada mejor. Su culpabilidad y su origen parece que son para usted una misma cosa, le dijo Elizabeth encolerizada, porque de lo peor que le he oído acusarle es de ser hijo del administrador del señor Darcy, y de eso, puedo asegurárselo, ya me había informado él. Le ruego que me disculpe, replicó la señorita Bingley, dándose la vuelta con desprecio. Perdone mi entrometimiento, fue con la mejor intención. Insolente, dijo Elizabeth para sí, estás muy equivocada si piensas que influirás en mí con tan mezquino ataque. No veo en él más que tu terca ignorancia y la malicia de Darcy. Entonces miró a su hermana mayor, que se había arriesgado a interrogar a Bingley sobre el mismo asunto. Jane le devolvió la mirada con una sonrisa tan dulce, con una expresión de felicidad y de tanta satisfacción, que indicaban claramente que estaba muy contenta de lo ocurrido durante la velada. Elizabeth leyó al instante sus sentimientos y en un momento toda la solicitud hacia Wickham, su odio contra los enemigos de éste y todos los demás desaparecieron ante la esperanza de que Jane se le hace en el mejor camino hacia su felicidad. Quiero saber, dijo Elizabeth tan sonriente como su hermana, lo que has oído decir del señor Wickham, pero quizás has estado demasiado ocupada con cosas más agradables para pensar en una tercera persona. Si así ha sido, puedes estar segura de que te perdono. No, contestó Jane, no me he olvidado de él, pero no tengo nada grato que contarte. El señor Bingley no conoce toda la historia e ignora las circunstancias que tanto han ofendido al señor Darcy, pero responde de la buena conducta, de la integridad y de la honradez de su amigo, y está firmemente convencido de que el señor Wickham ha recibido más atenciones del señor Darcy de las que ha merecido, y siento decir que, según el señor Bingley y su hermana, el señor Wickham dista mucho de ser un joven respetable. Me temo que haya sido imprudente y que tenga bien merecido el haber perdido la consideración del señor Darcy. El señor Bingley no conoce personalmente al señor Wickham. No, no lo había visto antes del otro día en Meryton. De modo que lo que sabe es lo que el señor Darcy le ha contado.
Estoy satisfecha. ¿Y qué dice de la rectoría? No recuerdo exactamente cómo fue, aunque se lo ha oído contar a su amigo más de una vez, pero cree que le fue legada solo condicionalmente. No pongo en duda la sinceridad del señor Bingley, dijo Elizabeth acaloradamente, pero perdona que no me convenzan sus afirmaciones. Hace muy bien en defender a su amigo, pero como desconoce algunas partes de la historia y lo único que sabe se lo ha dicho él, seguiré pensando de los dos caballeros lo mismo que pensaba antes. Dicho esto, ambas hermanas iniciaron otra conversación mucho más grata para las dos. Elizabeth oyó encantada las felices, aunque modestas esperanzas que Jane abrigaba respecto a Bingley, y le dijo todo lo que pudo alentar su confianza. Al unirse el señor Bingley, Elizabeth se retiró y se fue a hablar con la señorita Lucas, que le preguntó si le había agradado su última pareja. Elizabeth casi no tuvo tiempo para contestar, porque allí se les presentó Collins, diciéndoles entusiasmado que había tenido la suerte de hacer un descubrimiento importantísimo. He sabido, dijo, por una singular casualidad, que está en este salón un pariente cercano de mi protectora. He tenido el gusto de oír cómo el mismo caballero mencionaba a la dama que hace los honores de esta casa, los nombres de su prima, la señorita de Brooke, y de la madre de esta, Lady Catherine. ¿De qué modo tan maravilloso ocurren estas cosas? ¿Quién me iba a decir que habría de encontrar a un sobrino de Lady Catherine de Brooke en esta reunión? Me alegró mucho de haber hecho este descubrimiento a tiempo para poder presentarle mis respetos, cosa que voy a hacer ahora mismo. Confío en que me perdone por no haberlo hecho antes, pero mi total desconocimiento de ese parentesco me disculpa. ¿No se irá a presentar usted mismo al señor Darcy? Claro que sí. Le pediré que me excuse por no haberlo hecho antes. ¿No ve que es el sobrino de Lady Catherine? Podré comunicarle que su señoría se encontraba muy bien la última vez que le vi. Elizabeth intentó disuadirle para que no hiciese semejante cosa, asegurándole que el señor Darcy consideraría que se dirigiese a él sin previa presentación como una impertinencia y un atrevimiento, más que como un cumplido a su tía. Colin la escuchó decidido a seguir sus propios impulsos y cuando Elizabeth cesó de hablar le contestó: Mi querida señorita Elizabeth, tengo la mejor opinión del mundo de su excelente criterio en toda clase de asuntos, como corresponde a su inteligencia, pero permítame que le diga que debe haber una gran diferencia entre las fórmulas de cortesía establecidas para los laicos y las aceptadas para los clérigos. Déjeme que le advierta que el oficio de clérigo es, en cuanto a su dignidad, equivalente al más alto rango del reino, con tal que los que lo ejercen se comporten con la humildad conveniente, de modo que permítame que siga los dictados de mi conciencia, que en esta ocasión me lleva a realizar lo que considero un deber. Collins hizo una reverencia y se alejó para ir a saludar a Darcy. Elizabeth no le perdió de vista para ver la reacción de Darcy, cuyo asombro por haber sido abordado de semejante manera fue evidente. Collins comenzó su discurso con una solemne inclinación, y aunque ella no lo oía, era como si lo oyese, pues podía leer en sus labios las palabras disculpas, Fanshawe y Lady Catherine de Brooke. Le irritaba que metiese la pata ante un hombre como Darcy. Este le observaba sin reprimir su asombro, y cuando Colin le dejó hablar, le contestó con distante cortesía. Sin embargo, Colin no se desanimó y siguió hablando. El desprecio de Darcy crecía con la duración de su segundo discurso, y al final solo hizo una leve inclinación y se fue a otro sitio. Colin volvió hacia Elizabeth. Le aseguro, dijo, que no tengo motivo para estar descontento de la acogida que el señor Darcy me ha dispensado. Mi atención le ha complacido en extremo y me ha contestado con la mayor finura, haciéndome incluso el honor de manifestar que estaba tan convencido de la buena elección de Lady Catherine que daba por descontado que jamás otorgaría una merced sin que fuese merecida. Elizabeth, que no tenía el menor interés en seguir hablando con Collins, dedicó su atención casi por entero a su hermana y a Bingley. La multitud de agradables pensamientos que sus observaciones dieron lugar la hicieron casi tan feliz como Jane. No le costó mucho adivinar que los pensamientos de su madre seguían los mismos derroteros y decidió no arriesgarse
acercarse a ella para no escuchar sus comentarios. Desgraciadamente, a la hora de cenar, les tocó sentarse una junto a la otra. Elizabeth se disgustó mucho al ver cómo su madre no hacía más que hablar a Lady Lucas libre y abiertamente de su esperanza de que Jane se casara con Bingley. El tema era arrebatador y la señora Bennet parecía que no se iba a cansar nunca de enumerar las ventajas de aquella alianza. Concluyó deseando a la señora Lucas que no tardase en ser tan afortunada como ella, aunque triunfante pensaba que no había muchas esperanzas. Elizabeth se esforzó en vano en reprimir las palabras de su madre y en convencerle de que expresase su alegría un poquito más bajo, porque, para mayor contrariedad, notaba que Darcy, que estaba sentado enfrente de ellas, estaba oyendo casi todo. Lo único que hizo su madre fue reprenderla por ser tan necia. ¿Qué significa el señor Darcy para mí? Dime. ¿Por qué habría de tenerle miedo? No le debemos ninguna atención especial como para sentirnos obligadas a no decir nada que pueda molestarle. Por el amor de Dios, mamá, habla más bajo. ¿Qué ganas con ofender al señor Darcy? Lo único que conseguirá si lo haces es quedar mal con su amigo. Pero nada de lo que hizo surtió efecto. La madre siguió exponiendo su parecer con el mismo desenfado. Elizabeth cada vez se ponía más colorada por la vergüenza y el disgusto que estaba pasando. No podía dejar de mirar a Darcy con frecuencia, aunque cada mirada la convencía más de lo que se estaba temiendo. Darcy rara vez fijaba sus ojos en la madre, pero Elizabeth no dudaba de que su atención estaba pendiente de lo que decían. El resto de la noche transcurrió para ella sin el mayor interés. Colin la sacó de quicio con su empeño en no separarse de ella, aunque no consiguió convencerla de que bailase con él otra vez. No había nada que discutir ante el proyecto de volver a bailar con él. Su amiga, la señorita Lucas, fue la única que la consoló, sentándose a su lado con frecuencia y desviando hacia ella la conversación de Collins. Por lo menos así se vio libre de Darcy, que, aunque a veces se hallaba a poca distancia de ellos, completamente desocupado, no se acercó a hablarles. Elizabeth lo atribuyó al resultado de sus alusiones a Wickham y se alegró de ello. La familia de Longbourn fue la última en marcharse. La señora Bennet se las arregló para que tuviesen que esperar por los carruajes hasta un cuarto de hora después de haberse ido todo el mundo, lo cual le permitió darse cuenta de las ganas que tenían algunos miembros de la familia Bingley de que desapareciese. Cuando por fin se levantaron para despedirse, la señora Bennet insistió con mucha cortesía en su deseo de ver pronto en Longbourn a toda la familia. Se dirigió especialmente a Bingley para manifestarle que se verían muy honrados si un día iba a su casa a almorzar con ellos en familia. La señora Bennet no cabía en sí de gusto y salió de la casa convencida de que contando el tiempo necesario para los preparativos de la celebración, compra de nuevos coches y trajes de boda, iba a ver a su hija instalada en Netherfield dentro de 3 o 4 meses. Con la misma certeza y con considerable, aunque no igual agrado, esperaba tener pronto otra hija casada con Collins. Elizabeth era la que menos quería de todas sus hijas, y si bien el pretendiente y la boda eran más que suficientes para ella, quedaban eclipsados por Bingley y por Nelly. Al día siguiente hubo otro acontecimiento en Longbourn. Colin se declaró formalmente. Resolvió hacerlo sin pérdida de tiempo, pues su permiso expiraba el próximo sábado, y como tenía plena confianza en el éxito, emprendió la tarea de modo metódico y con todas las formalidades que consideraba de rigor en tales casos. Poco después del desayuno, encontró juntas a la señora Bennet y a Elizabeth y a una de las hijas menores y se dirigió a la madre con estas palabras. Puedo esperar, señora, dado su interés por su bella hija Elizabeth, que se me concede el honor de una entrevista privada con ella en el transcurso de esta misma mañana. Antes que Elizabeth hubiese tenido tiempo de nada más que de ponerse roja por la sorpresa, la señora Bennet contestó instantáneamente. Oh, querido, no faltaba más. Estoy segura de que Elizabeth estará encantada y de que no tendrá ningún inconveniente. Ven, Kitty, te necesito arriba. Y recogiendo su labor se apresuró a dejarlos solos. Elizabeth la llamó diciendo, mamá querida, no te vayas, te lo ruego, no te vayas. El señor Collins me disculpará, pero no tiene nada que decirme que no pueda oír todo el mundo.
soy yo la que me voy. No seas tonta, Lizzie, quédate donde estás. Y al ver que Elizabeth, disgustada y violenta, estaba a punto de marcharse, añadió: Lizzie, te ordeno que te quedes y escuches al señor Collins. Elizabeth no pudo desobedecer semejante mandato. En un momento lo pensó mejor y creyó más sensato acabar con todo aquello lo antes posible, en paz y tranquilidad. Se volvió a sentar y trató de disimular con empeño, por un lado, la sensación de malestar y por otro, lo que le divertía aquel asunto. La señora Bennet y Kitty se fueron y entonces Colin empezó. Créame, mi querida señorita Elizabeth, que su modestia, en vez de perjudicarla, viene a sumarse a sus otras perfecciones. Me habría parecido usted menos adorable si no hubiese mostrado esa pequeña resistencia, pero permítame asegurarle que su madre me ha dado licencia para esta entrevista. Ya debe saber cuál es el objeto de mi discurso. Aunque su natural delicadeza la lleve a disimularlo, mis intenciones han quedado demasiado patentes para que puedan inducir error. Casi en el momento en que visité esta casa, la elegí a usted para futura compañera de mi vida, pero antes de expresar mis sentimientos, quizás sea aconsejable que exponga las razones que tengo para casarme y por qué vine a Hertfordshire con la idea de buscar una esposa precisamente aquí. A Elizabeth le dio la risa al imaginárselo expresando sus sentimientos y no pudo aprovechar la leve pausa que hizo para evitar que siguiese adelante. Collins continuó. Las razones que tengo para casarme son, primero, que la obligación de un clérigo en circunstancias favorables como las mías es dar ejemplo de matrimonio en su parroquia. Segundo, estoy convencido de que eso contribuirá poderosamente a mi felicidad. Y tercero, cosa que tal vez hubiese debido advertir en primer término, que es el particular consejo y recomendación de la nobilísima dama a quien tengo el honor de llamar mi protectora. Por 2 veces se ha dejado indicármelo, aun sin habérselo yo insinuado, y el mismo sábado por la noche, antes de que saliese de Hansford, y durante nuestra partida de cuatrillo, mientras la señora Jenkinson arreglaba el silletín de la señorita Brooke, me dijo: Señor Collins, tiene usted que casarse. Un clérigo como usted debe ser casado. Elija usted bien. Elija pensando en mí y en usted mismo. Procure que sea una persona activa y útil, de educación no muy elevada, pero capaz de sacar buen partido a pequeños ingresos. Este es mi consejo. Busque usted esa mujer cuanto antes, tráigala a Hansford y que yo la vea. Permítame, de paso, decirle, hermosa prima, que no estimo como la menor de las ventajas que puedo ofrecerle el conocer y disfrutar de las bondades de Lady Catherine de Bourgh. Sus modales le parecerán muy por encima de cuanto yo pueda escribirle, y la viveza e ingenio de usted le parecerán a ella muy aceptables. Esto es todo en cuanto a mis propósitos generales en favor del matrimonio, ya que no me queda por decir más que el motivo de que me haya dirigido directamente a Lombard en vez de buscar en mi propia localidad, donde, le aseguro, hay muchas señoritas encantadoras, pero es el caso que, siendo como soy, el heredero de Lombard a la muerte de su honorable padre, que ojalá viva muchos años, no estaría satisfecho si no eligiese esposa entre sus hijas para atenuar en todo lo posible la pérdida que sufrirán al sobrevenir tan triste suceso que, como ya le he dicho, deseo que no ocurra hasta dentro de muchos años. Este ha sido el motivo, hermosa prima, y tengo la esperanza de que no me hará desmerecer en su estima. En lo relativo a su dote, me es absolutamente indiferente y no he de pedirle a su padre nada que yo sepa que no pueda cumplir, de modo que no tendrá usted que aportar más que las 1000 libras al 4% que le tocarán a la muerte de su madre. Pero no seré exigente, y puede usted tener la certeza de que ningún reproche interesado saldrá de mis labios en cuanto estemos casados. Era absolutamente necesario interrumpirle de inmediato. Va usted demasiado deprisa, exclamó Elizabeth. Olvida que no le he contestado. Déjeme que lo haga sin más rodeos. Le agradezco su atención y el honor que su proposición significa, pero no puedo menos que rechazarla.
Se deshonra, replicó Collins con un grave gesto de su mano, que entre las jóvenes es muy corriente rechazar las proposiciones del hombre a quien en el fondo piensan aceptar, cuando pide su preferencia por primera vez y que la negativa se repite una segunda o incluso una tercera vez. Por eso no me descorazona en absoluto lo que acaba de decirme y espero llevarla al altar dentro de muy poco. Caramba, exclamó Elizabeth, no sé qué esperanzas le puedan quedar después de mi contestación. Le aseguro que no soy de esas mujeres. Si es que tales mujeres existen, tan temerarias que arriesgan su felicidad al azar de las que lo solicitan una segunda vez. Mi negativa es muy en serio. No podría hacerme feliz y estoy convencida de que yo soy la última mujer del mundo que podría hacerle feliz a usted. Es más, si su amiga Lady Catherine me conociera, me da la sensación que pensaría que soy, en todos los aspectos, la menos indicada para usted. Si fuera cierto que Lady Catherine lo pensara, dijo Collins con la mayor gravedad, pero soy seguro de que su señoría la aprobaría. Y créame que cuando tenga el honor de volver a hablarla, le hablaré en los términos más encomiásticos de su modestia, de su economía y de sus otras buenas cualidades. Por favor, señor Collins, todos los elogios que me haga serán innecesarios. Déjeme juzgar por mí misma y concédame el honor de creer lo que le digo. Le deseo que sea muy feliz y muy rico, y al rechazar su mano hago todo lo que está a mi alcance para que no sea de otro modo. Al hacerme esta proposición debe estimar satisfecha la delicadeza de sus sentimientos respecto a mi familia, y cuando llegue la hora podrá tomar posesión de la herencia de Lombard sin ningún cargo de conciencia. Por lo tanto, dejemos este asunto definitivamente zanjado. Mientras acababa de decir esto, se levantó y estaba a punto de salir de la sala cuando Connie le volvió a insistir. La próxima vez que tenga el honor de hablarle de este tema de nuevo, espero recibir más favorable que la que me ha dado ahora su respuesta. Aunque estoy lejos de creer que es usted cruel conmigo, pues ya sé que es costumbre incorregible de las mujeres rechazar a los hombres la primera vez que se declaran, y puede que me haya dicho todo eso solo para hacer más consistente mi petición como corresponde a la verdadera delicadeza del carácter femenino. Realmente, señor Collins, exclamó Elizabeth algo acalorada, me confunde usted en exceso. Si todo lo que he dicho hasta ahora lo interpreta como un estímulo, no sé de qué modo expresarle mi repulsa para que quede usted completamente convencido. Debe dejar que presuma, mi querida prima, que su rechazo ha sido solo de boquillas. Las razones que tengo para creerlo son las siguientes. No creo que mi mano no merezca ser aceptada por usted, ni que la posición que le ofrezco deje de ser altamente apetecible. Su fortuna es tan escasa que anulará por desgracia los efectos de su belleza y sus buenas cualidades. Así pues, como no puedo deducir de todo esto que haya procedido sinceramente al rechazarme, optaré por atribuirlo a su deseo de representar mi amor con el suspenso, de acuerdo con la práctica acordada en las mujeres elegantes. Le aseguro a usted, señor, que no me parece nada elegante atormentar a un hombre respetable. Preferiría que me hiciese el cumplido de creerme. Le agradezco una y mil veces el honor que me ha hecho con su proposición, pero me es absolutamente imposible aceptarla. No me considere como una mujer elegante que pretende torturarle, sino como un ser racional que dice lo que siente de todo corazón. Es siempre encantadora, exclamó él con tosca galantería. No puedo dudar de que mi proposición será aceptada cuando sea sancionada por la autoridad de sus excelentes padres. Ante tal empeño de engañarse a sí mismo, Elizabeth no contestó y se fue al instante sin decir palabra, decidida, en el caso de que Collins persistiese, en considerar sus reiteradas negativas como un frívolo sistema de estímulo, cuya actitud al menos no podría confundirse con la afectación y la coquetería de una dama elegante. A Collins no le dejaron mucho tiempo meditar en silencio el éxito de su amor, porque la señora Bennet, que se había quedado en el vestíbulo esperando el final de la conversación, en cuanto vio que Elizabeth abría la puerta y se dirigía con paso veloz a la escalera, entró en el comedor y felicitó a Collins
congratulándose por el venturoso proyecto de la cercana unión. Después de aceptar y devolver esas felicitaciones con el mismo alborozo, Collins procedió a explicarle los detalles de la entrevista, de cuyo resultado estaba satisfecho, pues la firme negativa de su prima no podía provenir naturalmente más que de su tímida modestia y de la delicadeza de su carácter. Pero sus noticias sobresaltaron a la señora Bennet. También ella hubiera querido creer que su hija había tratado únicamente de animar a Collins al rechazar sus proposiciones, pero no se atrevía a admitirlo y así se lo manifestó a Collins. Lo importante, añadió, es que Lizzie entre en razón. Hablaré personalmente con ella de este asunto. Es una chica muy terca y muy loca, y no sabe lo que le conviene, pero yo se lo haré saber. Perdone que le interrumpa, reclamó Collins, pero si en realidad es terca y loca, no sé si, en conjunto, es una esposa deseable para un hombre en mi situación, que naturalmente busca felicidad en el matrimonio. Por consiguiente, si insiste en rechazar mi petición, acaso sea mejor no forzarla para que me acepte, porque si tiene esos defectos, no contribuiría mucho que digamos a mi aventura. Me ha entendido mal, dijo la señora Bennet alarmada. Lizzie es terca solo en estos asuntos. En todo lo demás es la muchacha más razonable del mundo. Acudiré directamente al señor Bennet y no dudo de que pronto nos habremos puesto de acuerdo con ella. Sin darle tiempo a contestar, volvió al encuentro de su marido y al entrar en la biblioteca exclamó: «Oh, señor Bennet, te necesitamos urgentemente. Estamos en un aprieto. Es preciso que vayas y convenzas a Elizabeth de que se case con Collins, pues ella ha jurado que no lo hará, y si no te das prisa, Collins cambiará de idea y ya no la querrá». Al entrar su mujer, el señor Bennet levantó los ojos del libro y los fijó en su rostro con una calmosa indiferencia que la noticia no alteró en absoluto. «No he tenido el placer de entenderte», dijo cuando ella terminó la plata. «¿De qué estás hablando?» «Del señor Collins y Lizzie. Lizzie dice que no se casará con el señor Collins y el señor Collins empieza a decir que no se casará con Lizzie. ¿Y qué voy a hacer yo? Me parece que no tiene remedio. Habla tú a Lizzie, dile que quieres que se case con él. Mándale que baje, oirá mi opinión». La señora Bennet tocó la campanilla y Elizabeth fue llamada a la biblioteca. «Ven, hija mía», dijo su padre en cuanto la joven entró. «Te he enviado a buscar para un asunto importante. Dicen que Collins te ha hecho proposiciones de matrimonio, ¿es cierto?» Elizabeth dijo que sí. «Muy bien, dicen que la has rechazado». «Así es, papá. Bien, ahora vamos al grano. Tu madre desea que lo aceptes, ¿no es verdad, señora Bennet?» «Sí, o de lo contrario no la quiero ver más. Tienes una triste alternativa ante ti, Elizabeth. Desde hoy en adelante tendrás que renunciar a uno de tus padres. Tu madre no quiere volver a verte si no te casas con Collins y yo no quiero volver a verte si te casas con él». Elizabeth no pudo menos que sonreír ante semejante comienzo, pero la señora Bennet, que estaba convencida de que su marido abogaría en favor de aquella boda, se quedó decepcionada. «¿Qué significa, señor Bennet, ese modo de hablar? Me habías prometido que la obligaría a casarse con el señor Collins». «Querida mía», contestó su marido, «tengo que pedirte dos pequeños favores. Primero, que me dejes usar libremente mi entendimiento en este asunto. Y segundo, que me dejes disfrutar solo de mi biblioteca en cuanto puedas». Sin embargo, la señora Bennet, a pesar de la decepción que se había llevado con su marido, ni aun así se dio por vencida. Habló a Elizabeth una y otra vez, halagándola y amenazándola alternativamente. Trató de que Jane se pusiese de su parte, pero Jane, con toda la sobriedad posible, prefirió no meterse. Elizabeth, unas veces con verdadera seriedad y otras en broma, replicó a sus ataques, y aunque cambió de humor, su determinación permaneció inquebrantable. Collins, mientras tanto, meditaba en silencio todo lo que había pasado. Tenía demasiado buen concepto de sí mismo para comprender qué motivos podría tener su prima para rechazarle, y aunque herido en su amor propio, no sufría lo más mínimo. Su interés por su prima era meramente imaginario. La posibilidad de que fuera merecedora de los reproches de su madre evitaba que él se sintiese con algún pesar. Mientras reinaba en la familia esta confusión, llegó Charles Lucas, que venía a pasar el día con ellos.
Se encontró con Lidia en el vestíbulo, que corrió hacia ella para contarle en voz baja lo que estaba pasando. Me alegro de que hayas venido porque hay un jaleo aquí. ¿Qué crees que ha pasado esta mañana? El señor Collins se ha declarado a Elizabeth y ella le ha dado calabazas. Antes de que Charlotte hubiera tenido tiempo para contestar, apareció Kitty, que venía a darle la misma noticia, y en cuanto entraron en el comedor, donde estaba solo la señora Bennet, ella empezó a hablarle del mismo tema. Le rogó que tuviese compasión y que intentase convencer a Lizzie de que cediese a los deseos de toda la familia. Te ruego que intercedas, querida Charlotte, añadió en tono melancólico, ya que nadie está de mi parte, me tratan tan cruelmente, nadie se compadece de mis pobres nervios. Charlotte se ahorró la respuesta, pues en ese momento entraron Jane y Elizabeth. Allí está, continuó la señora Bennet, como si no pasase nada. No le importamos un bledo, se desentiende de todo con tal de salirse con la suya. Le voy a decir una cosa, si se te mete en la cabeza seguir rechazando de esa manera todas las ofertas de matrimonio que te hagan, te quedarás solterona, y no sé quién te va a mantener cuando muera tu padre. Yo no podré, te lo advierto. Las chicas estudiaron en silencio los lamentos de su madre. Sabían que si intentaban hacerla razonar o calmarla, conseguirían irritarla más. De modo que siguió hablando sin que nadie le interrumpiera, hasta que entró Collins con aire más solemne que de costumbre. Al verle, la señora Bennet dijo a las muchachas: Ahora os pido que os caléis la boca y nos dejéis al señor Bennet y a mí para que podamos hablar un rato. Elizabeth salió en silencio del cuarto. Jane y Kitty la siguieron, pero Lidia no se movió, decidida a escuchar todo lo que pudiera. Charlotte, detenida por la cortesía del señor Collins, cuyas preguntas acerca de él y de su familia se sucedían sin interrupción, y también con un poco por la curiosidad, se limitó a acercarse a la ventana, fingiendo no escuchar. Con voz triste, la señora Bennet empezó así su conversación. Oh, señor Collins, mi querida señora, respondió él, ni una palabra más sobre este asunto. Estoy muy lejos. Continuó con un acento que denotaba su indignación, de tener resentimientos por la actitud de su hija. Es deber de todos resignarse por males inevitables, y en especialmente un deber para mí, que he tenido la fortuna de verme tan joven en tan elevada posición. Confío en que sabré resignarme. Espero que no supondrá usted que falto al respeto de su familia, mi querida señora, al retirar mis planes acerca de su hija, sin pedirle a usted y al señor Bennet que interpongan su autoridad en mi favor. Temo que mi conducta, por haber aceptado mi rechazo del labio de su hija y no de lo de ustedes, puede ser censurable. Mi objetivo era procurarme una amable compañera con la debida consideración a las ventajas que ella había de aportar a toda su familia. Si mi proceder ha sido reprochable, le ruego que me perdone.